Hay momentos en la historia que no solo desafían lo que sabemos, amenazan con reescribir todo lo que creemos comprender sobre el pasado. A través de textos antiguos, tallados en piedra, escritos en frágiles pergaminos o transmitidos de generación en generación, existen descripciones de sucesos que parecen imposibles. Máquinas que no deberían existir, armas muy por delante de su tiempo y encuentros que desafían la lógica. Pero ¿qué pasaría si no fueran mitos? ¿Y si fueran recuerdos, malinterpretados, distorsionados o borrados deliberadamente? Porque a medida que profundizamos, una pregunta sigue regresando. ¿Cómo pudieron civilizaciones de hace miles de años describir cosas que suenan tan inquietantemente modernas? Y todo comienza con uno de los relatos más estremecedores jamás registrados. Top 1. El arma del Mahabharata. Antiguos textos indios describen un conflicto tan devastador que refleja la guerra moderna. En el año 302 a.C., durante la culminante guerra de Kurukshetra, descrita en la epopeya sánscrita Mahabharata, se desató un arma devastadora en el campo de batalla. Este suceso, según los antiguos textos indios, no se parecía a ninguna guerra conocida de su época. En su lugar, era algo mucho más aterrador. El pasaje se lee con una claridad inquietante. Se lanzó un único proyectil que brillaba con el resplandor de 10.000 soles. Produjo un calor abrasador, una luz cegadora y una onda de choque que derribó elefantes y carros en un radio de kilómetros. Los pájaros se incendiaron en pleno vuelo. Los ríos hirvieron. La tierra tembló bajo los pies de los guerreros. Lo que antes era un campo de batalla estratégico se transformó en segundos en un páramo de tierra calcinada y arena derretida. Pero esta no era una guerra moderna. Según el texto, ocurrió en una época en la que la metalurgia era primitiva y los ejércitos luchaban con espadas, lanzas y arcos. Sin embargo, el Mahabharata describe efectos extrañamente similares a una detonación nuclear. Los supervivientes que regresaron de la zona de la explosión sufrieron pérdida de cabello, descamación de la piel y enfermedades misteriosas, síntomas que reflejan de forma asombrosa el envenenamiento por radiación. Se decía que los caballos y el ganado cercano se desplomaban sin heridas, con sus órganos internos licuados. Los investigadores modernos, especialmente a mediados del siglo XX, empezaron a trazar paralelismos entre estos versos y las secuelas de los bombardeos atómicos. En 1945, justo después de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, se le preguntó al físico estadounidense J. Robert Oppenheimer si la prueba Trinity era la primera explosión nuclear de la historia. Su escalofriante respuesta fue: sí, en los tiempos modernos. Estudios arqueológicos en la antigua ciudad de Mohenjo-Daro, situada en el actual Pakistán, desenterraron ruinas que mostraban esqueletos tendidos de la mano en las calles, algunos con niveles de radiación más de 50 veces superiores a lo normal. Cerca de allí, capas de arena vitrificada sugerían la exposición a un calor extremo, posiblemente de miles de grados, para el que no se encontró ninguna explicación volcánica o natural. A pesar de estas anomalías, no se pusieron en marcha investigaciones oficiales. No se formaron paneles científicos. Las autoridades indias sellaron secciones de las zonas de excavación. Los círculos académicos occidentales descartaron en gran medida las afirmaciones como licencias poéticas metafóricas o exageradas. Con el tiempo, los susurros de una guerra nuclear en el mundo antiguo se desvanecieron en el ruido de fondo de las teorías de la conspiración. Pero si la descripción del Mahabharata coincide con tanta precisión con los efectos nucleares modernos, entonces, ¿quién o qué poseía tal poder hace más de 5.000 años? ¿Podría ser que las civilizaciones antiguas accedieran a conocimientos hoy perdidos para nosotros? ¿O era esta historia el recuerdo mitificado de un suceso real transmitido a lo largo de los siglos, velado bajo el lenguaje de dioses y demonios? Las imágenes por satélite de la región de Kurukshetra no muestran ningún cráter, ninguna zona de explosión, nada que sugiera tal catástrofe. And yet the text remains unchanged, detailed, specific, as if someone somewhere wanted the memory preserved. Si el arma descrita en el Mahabharata fue real, entonces nuestra comprensión de la historia tecnológica
es fundamentalmente errónea, una verdad que pudo haber sido borrada, no olvidada. Top 2. El barco volador egipcio. A la sombra del Nilo existen tallas que parecen representar tecnología del futuro. En el año 1240 a.C., dentro de los muros del templo de Seti Pirmemon en Abidos, los egiptólogos descubrieron una serie de tallas que desafiaban la interpretación convencional. Entre ellas, un glifo captó la atención del mundo. Una imagen detallada que no se parecía a nada menos que a una máquina voladora. Con un fuselaje largo, una cabina redondeada y alas simétricas, guardaba un asombroso parecido con un avión moderno. Pero esto era solo el principio. Los antiguos textos egipcios, en particular los hallados en los textos de las pirámides, y más tarde en el Libro de los Muertos, se refieren repetidamente a la barca de Ra, una nave hecha de fuego y luz que cruzaba el cielo durante las horas de oscuridad. Esta nave celestial no era una imagen poética. Según las inscripciones, emitía sonidos de trueno, desgarraba las nubes y se la veía descender sobre la tierra, cabalgando sobre vientos que no eran de este mundo. Una traducción describe la nave brillando con oro y llamas, su presencia sacudiendo el suelo mismo a su paso. Los sacerdotes registraron relatos de columnas de luz que descendían de ella, y los aldeanos que afirmaban haberla presenciado eran a menudo llevados por los guardias del templo para ser interrogados o nunca más se les volvía a ver. La llamada barca solar no se representaba meramente como un transporte simbólico de los dioses, sino como un objeto real y poderoso que alteraba el entorno e inspiraba asombro. En 1891, el explorador y místico británico H. Carter documentó un oscuro fragmento de papiro hallado cerca de Luxor. El fragmento, hoy perdido, describía al parecer un arca metálica, con forma no de barco, sino de ala de un gran pájaro, que hablaba en tonos que destrozaban la piedra. Aunque muchos descartaron el texto como apócrifo, el propio Carter insistió en su autenticidad, anotando más tarde en su diario que los sacerdotes temían a las cosas nacidas del cielo más de lo que temían a la muerte. Avancemos hasta la egiptología moderna. El debate sigue estando polarizado. Los académicos convencionales interpretan estos textos y tallas como simbolismo estilizado, quizá distorsionado por siglos de copia y erosión, pero otros sugieren que se está pasando por alto una narrativa más profunda, una en la que los dioses no representaban meramente fuerzas de la naturaleza, sino que eran recordados como seres que descendieron del cielo en naves tecnológicas, deificados posteriormente a través de milenios de creación de mitos. Lo que complica aún más las cosas es el fenómeno del tallado en palimpsesto, en el que los relieves más antiguos se raspan y se graban nuevas inscripciones sobre ellos. Algunos investigadores sostienen que las imágenes más parecidas a aviones en Abidos se crearon involuntariamente por la superposición de capas de glifos. Pero esta explicación no da cuenta de las descripciones textuales preservadas independientemente a lo largo de los siglos de una nave que se movía sin velas, viento ni agua. Es más, los primeros textos cristianos coptos escritos más de 1000 años después todavía se refieren al carro de fuego de Ra, y advierten que su regreso señalaría el fin de la era actual. Incluso en su teología adaptada, perduró el recuerdo de algo antinatural cruzando los cielos. Si el barco volador fuera solo una metáfora, ¿por qué necesitaba guardias? ¿Por qué su aparición sacudía edificios e infundía terror? ¿Y por qué no hay metáforas comparables de naves celestiales en otras civilizaciones fluviales de la misma época? La idea de que el antiguo Egipto simplemente imaginó estos encuentros resulta más difícil de defender cuando se estudia la coherencia, la reverencia y el terror asociados a este supuesto barco. Quizá los dioses nunca navegaron por el Nilo, quizá volaron muy por encima de él. Top 3. La puerta del cielo, Sumeria. La civilización más antigua del mundo dejó registros de un portal que conectaba la tierra con los cielos. Alrededor del año 200 a.C., en las profundidades de la antigua ciudad de Nippur, los arqueólogos desenterraron una serie de tablillas de arcilla, inscritas con escritura cuneiforme, que pertenecían a los primeros textos escritos de la civilización humana. Entre ellos había un pasaje que destacaba, no por su lenguaje, sino por sus implicaciones. Describía una estructura llamada el Dur Anki, traducido literalmente como
el vínculo entre el cielo y la tierra. Para la mayoría de los académicos, esto se interpretó como una metáfora poética, pero el resto del texto se negaba a ajustarse. Describía un lugar de encuentro donde los dioses descendían y regresaban, accesible solo al pasar por una puerta de luz rodeada de un zumbido vibrante. Se alzaba en una tierra donde no sopla el viento, donde el suelo está seco pero nunca polvoriento, y donde ningún pájaro emprende el vuelo, una tierra no hecha por manos, suspendida bajo la bóveda de las estrellas. Más que un mito, el texto esbozaba procedimientos detallados para acercarse a la estructura, cánticos específicos, sincronización por alineación celestial y rituales de aislamiento. Se decía que el sacerdote que entraba cambiaba para siempre, a veces sin regresar jamás. La descripción recuerda a los ritos de iniciación, pero también insinúa algo más: el contacto con una fuerza o dimensión más allá de lo físico. Otros textos del Enuma Elish y la epopeya de Etana se hacen eco de temas similares: viajes al cielo, visitantes de las alturas y estructuras que brillaban en el desierto sin proyectar sombras. Una tablilla de arcilla conservada actualmente en el Museo de Pérgamo de Berlín representa incluso una plataforma escalonada rodeada de rayos radiantes y custodiada por híbridos humano-animales. Algunos interpretan esto como un zigurat estilizado, otros como una especie de plataforma de lanzamiento antigua. El elemento más escalofriante aparece en los cilindros de Gudea, un par de inscripciones que describen al rey Gudea de Lagash recibiendo instrucciones en sueños de un ser que brilla como el bronce pulido, diciéndole cómo construir un Eninu, un templo diseñado para conectar el cielo y la tierra. El ser describió una cámara de reunión donde las estrellas se acercaban y la luz fluía como el agua. Este lenguaje, antiguo, críptico, pero extrañamente evocador de fenómenos electromagnéticos o gravitatorios, no coincide con el tono de un ritual religioso. Sugiere observación directa, experiencia física y memoria. Los académicos modernos suelen descartar estos relatos como alegorías espirituales o metáforas del seguimiento astronómico, pero otros señalan las repetidas referencias a estructuras físicas reales, algunas aún no localizadas pero descritas en coordenadas relativas a constelaciones y equinoccios. Y a diferencia de otros mitos, estas historias no terminan en tragedia o castigo divino. Terminan en silencio, como si algo hubiera sido clausurado, ocultado o borrado. Lo que es peor, muchos de los sitios asociados con estas tablillas son ahora inaccesibles debido a zonas de conflicto, saqueos o presencia militar permanente. Algunos sospechan que las restricciones son para la protección del patrimonio. Otros creen que algo más valioso o peligroso yace bajo las arenas. Si realmente existió una puerta, un portal o estación descrita por la civilización más antigua de la Tierra, ¿por qué se menciona en múltiples epopeyas con detalles consistentes y con rituales más procedimentales que religiosos? And if it was merely metaphor, why does it still feel like a warning? Top 4. El gigante del cielo. Un pergamino olvidado cuenta la historia de una entidad masiva que se estrelló en la tierra en la antigua Grecia. En el año 467 a.C., cerca de la ciudad de Fanagoria, a lo largo del borde oriental del Mar Negro, un terremoto dejó al descubierto una caverna que había permanecido sellada durante siglos. En su interior, los agricultores locales descubrieron fragmentos de un extraño pergamino, uno que no estaba escrito en el tradicional pergamino o papiro, sino en piel tratada, oscurecida y endurecida. Este documento, traducido más tarde por eruditos de la corte de Pericles, describía un suceso que era tan asombroso como horroroso. El pergamino hablaba de una cosa de las estrellas, con forma de hombre que caía envuelta en fuego. No descendió lentamente como un dios del monte Olimpo, sino que se estrelló violentamente contra la tierra, creando un enorme cráter que brilló durante 3 días y envenenó el río cercano. Según el relato, la entidad que emergió medía más de 30 pies de altura, su piel era como hierro pulido y sus ojos emitían humo azul. Los aldeanos que se acercaron a ella enfermaron, los animales huyeron, los niños desaparecieron. Se decía que el ser se tambaleaba, no emitía sonido alguno y luego se desplomaba, con su cuerpo parcialmente incrustado en la roca,
imposible de mover. Poco después, llegó una procesión de sacerdotes, acompañados por soldados. El pergamino termina abruptamente con una nota escalofriante. Se nos dijo que nunca volviéramos a hablar del hombre del cielo, y así lo olvidamos hasta que regresó el temblor. La mayoría de los historiadores han descartado el pergamino como una falsificación helenística o como un relato alegórico influenciado por los mitos presocráticos de los titanes, pero se ha confirmado que fragmentos del pergamino datan del período clásico. Aún más curiosa es la evidencia geológica en la misma región. Un cráter de impacto de 600 pies de ancho a las afueras de la actual Tamán, Rusia, que muestra signos de deformación mineral por alta presión, un signo clásico del impacto de un meteorito. Sin embargo, no se encontraron fragmentos de meteoritos conocidos en el cráter. Nada de hierro, nada de níquel, nada metálico en absoluto. Solo sílice fundida y un extraño residuo parecido a la arcilla quemada. Las tradiciones orales locales persisten hasta hoy. Historias de un dios durmiente enterrado en la ladera, un lugar donde las brújulas fallan y donde no crece la vegetación. Estas se descartaron durante mucho tiempo como supersticiones hasta que una expedición geológica de 2004 informó de interferencias electromagnéticas y picos de radiación inexplicables en la zona. Aumentando el misterio, hay un antiguo bajorrelieve griego hallado en la ruina de un templo cercano. Representa a una figura humanoide descendiendo de una estela de fuego en el cielo, con sus extremidades rígidas, rodeada de aldeanos que se cubren el rostro. La escultura fue tallada décadas después del suceso descrito en el pergamino, y pudo haber sido un monumento silencioso o un registro prohibido. ¿Podría haber sido el gigante una observación temprana de una nave espacial, o lo que es peor, de su piloto? ¿Y si el cuerpo nunca fue movido, sigue allí bajo capas de tierra y negación? El lenguaje del pergamino no se parece a ningún otro mito de la época. No es poético, no es moralista, es descriptivo, clínico incluso, como si hubiera sido escrito por alguien que intentaba preservar no una leyenda, sino un recuerdo. Si el pergamino es auténtico y el suceso real, entonces el primer contacto con algo que no es de esta tierra puede no ser un fenómeno moderno. Pudo haber ocurrido a plena vista y luego, como tantas verdades anteriores, fue enterrado. Top 5. El triple sol romano. Incluso el disciplinado Imperio Romano registró anomalías celestiales que desafiaban su comprensión de la naturaleza. En el año 74 d.C., el historiador romano Plinio el Viejo registró en su Historia Natural un suceso celestial que desafiaba tanto a la ciencia como a la superstición. En una tarde despejada en el norte de Italia, cerca de la ciudad de Mediolanum, la actual Milán, los ciudadanos se reunieron para presenciar un fenómeno que los dejaría sin palabras durante generaciones. Según el relato de Plinio, 3 soles se elevaron en el cielo, ardiendo con el mismo brillo, y permanecieron inmóviles durante lo que dura una oración. Esto no era una metáfora. Fue una observación documentada por un respetado erudito romano, cuyos escritos formaban parte del registro oficial del imperio. Plinio describió el suceso con un aire de precisión distanciada. Permanecieron dispuestos en un triángulo, escribió, proyectando sombras en ángulos opuestos. El aire se calentó, pero los vientos murieron. Luego, como uno solo, se desvanecieron en la niebla. A primera vista, esto podría parecer una rara ilusión atmosférica, un fenómeno conocido llamado parhelio o parhelión, causado por cristales de hielo que refractan la luz solar en cirros altos. Pero el registro romano continúa de formas que la meteorología moderna no puede explicar. Un segundo relato descubierto en 1938 en los Annales Maximi, el archivo estatal del Senado romano, señala que los templos de toda la región permanecieron cerrados durante días, y los sacerdotes declararon que el suceso era una ruptura en el orden de los cielos. El informe menciona que el ganado se negó a comer. Los pájaros volaron en círculos en el mismo radio durante horas, y 2 torres de vigilancia en la provincia occidental de la Galia se incendiaron sin rayos ni llamas. El fenómeno duró casi 4 horas, mucho más que cualquier parhelio registrado jamás,
y fue visible no solo en Mediolanum, sino, según los informes, hasta el sur, en las colinas de las afueras de Roma. Aún más desconcertante es la reacción del liderazgo romano. El emperador Vespasiano ordenó silencio. Todos los pergaminos que hacían referencia a soles triplicados debían ser retirados de las bibliotecas estatales. Los testigos fueron ignorados o reasignados. En una nota escalofriante conservada en el diario privado de un senador, aparece la frase: «El cielo se rompió y se nos dijo que olvidáramos». Siglos después, en 1571, el astrónomo italiano Giovanni Battista Riccioli hizo referencia al triple sol de antaño al intentar describir otro suceso misterioso observado cerca de los Alpes. Lo comparó no con ilusiones ópticas, sino con motores celestiales que abrían nuevas puertas en el firmamento. Y aún hoy, los archivos vaticanos poseen, según se informa, una sección sellada etiquetada como Sol Triplex 74 de Cristo, de contenido desconocido. Si esto fue simplemente un truco atmosférico, ¿por qué las autoridades romanas lo trataron como una crisis teológica? ¿Por qué se cerraron los templos y cesó la discusión pública? ¿Por qué se ocultaron copias del registro, algunas redescubiertas por accidente casi 2000 años después? Queda una posibilidad. Lo que los romanos presenciaron aquel día no fue un truco de luz, sino una fractura en su realidad, un vislumbre de algo estratificado detrás del cielo que creían conocer. And if their records are right, it did not rise, it appeared. Top 6. Las ruedas de trueno tibetanas. En las profundidades del Himalaya, antiguos manuscritos describen máquinas capaces de manipular el sonido y la vibración. En el año 826 d.C., en el remoto monasterio de Samye, el primer monasterio budista del Tíbet, los monjes descubrieron un conjunto de textos más antiguos, ocultos en un cofre de cobre sellado bajo el suelo de la biblioteca. Escrito en una escritura prebón, conocida solo por unos pocos iniciados, el pergamino era quebradizo y su tinta estaba descolorida, pero su mensaje resonaba con una claridad aterradora. Hablaba de las Drong Tao, traducido libremente como las ruedas que rugen, de las que se decía que habían sido utilizadas en la época anterior a los reyes, dispositivos que podían invocar el trueno sin nubes y sacudir montañas sin tocarlas. El manuscrito describía un ritual sagrado conocido solo por los altos iniciados. Al realizarse en la cima de mesetas montañosas designadas, las Drong Tao se activarían al alinearse con constelaciones de estrellas específicas, concentrando el sonido a través de cuernos cónicos y cámaras metálicas pulidas. Una vez activado, el dispositivo emitiría una vibración profunda y resonante, un pulso tan intenso que podría partir la piedra, destrozar árboles y dejar a las aves sin capacidad de vuelo. Según el texto, valles enteros fueron una vez arrasados, no por la guerra, sino por la activación desalineada de estas ruedas de trueno. Su uso acabó siendo prohibido, al considerarse demasiado potentes para permanecer en manos mortales. Los dispositivos, o quizás sus planos, fueron sellados en bóvedas de piedra dentro del Himalaya, custodiados por el silencio y la nieve. Las interpretaciones modernas varían. Algunos estudiosos creen que los textos se refieren a un trueno simbólico, una metáfora del despertar espiritual o del poder interior, pero otros sostienen que las descripciones son demasiado físicas, demasiado específicas. Los pergaminos anotan frecuencias acústicas exactas, diagramas geométricos de los dispositivos cónicos y advertencias sobre su uso direccional. Un pasaje incluso advierte: no apuntes la rueda hacia el valle, a menos que desees deshacer lo que los dioses han formado. En 1968, durante una misión secreta de investigación a gran altitud, ingenieros militares chinos documentaron una actividad sísmica inexplicable cerca de Langtang, Nepal, una región que antaño albergó plataformas ceremoniales Bon. No había fallas que atravesaran la zona, pero rocas del tamaño de bueyes se habían partido limpiamente por la mitad sin signos de impacto o presión. Posteriores expediciones a cavernas cercanas desenterraron artefactos de bronce en forma de campana con grabados inusuales, anillos de ondas sinusoidales superpuestas y mapas estelares centrados en la constelación de Draco.
Mientras que estos artefactos permanecen clasificados por las autoridades locales, las filtraciones fotográficas de 1993 desencadenaron una oleada de especulaciones sobre armamento acústico en la antigüedad. Curiosamente, la investigación acústica moderna confirma que las ondas sonoras de baja frecuencia, infrasonidos, pueden causar náuseas, desorientación o incluso hemorragias internas ante una exposición prolongada. En las pruebas militares se han desarrollado dispositivos sónicos dirigidos que coinciden con ciertos patrones descritos en el manuscrito. Pero ningún dispositivo moderno conocido puede generar efectos a la escala descrita en estos textos antiguos. Si las máquinas de trueno tibetanas fueron reales, ¿quién las construyó? ¿Y por qué acabaron ocultas y olvidadas? ¿Eran restos de una tecnología perdida, basada no en el fuego o el metal, sino en la resonancia y la geometría? El silencio en torno a estos textos sigue siendo casi total. Los monjes que los descubrieron volvieron a sellar, según se informa, el cofre y juraron no copiarlo ni traducirlo nunca. Yet rumors persist that a partial transcription made it to a private archive in Lhasa, now off limits to all foreign researchers. Si el sonido por sí solo podía nivelar montañas, ¿qué más hemos pasado por alto en la antigua ciencia de la vibración? Top 7. Los gigantes de Qumran. Los rollos del Mar Muerto contienen una narrativa suprimida de una raza que nunca debió existir. En 1947, en las cuevas de piedra caliza de Qumran, cerca del Mar Muerto, unos pastores beduinos tropezaron con uno de los hallazgos arqueológicos más explosivos de la historia de la humanidad: los rollos del Mar Muerto. Entre ellos, enterrados bajo capas de polvo y olvido, yacían pergaminos fragmentados que los estudiosos tardarían décadas en descifrar. Pero un rollo destacaba, un texto que incluso los académicos más cautelosos admitieron que no tenía parangón en ninguna doctrina religiosa conocida. Se titulaba El Libro de los Gigantes. A diferencia de los otros rollos, que se centraban en la ley, la profecía o el ritual, el Libro de los Gigantes detallaba sucesos de una época en la que unos seres conocidos como los Nefilim caminaban sobre la tierra. No eran hombres, ni eran dioses. Se describían como la descendencia de los vigilantes, entidades que descendieron del cielo y tomaron a mujeres humanas, creando una raza de híbridos antinaturales. Se decía que los gigantes eran enormes, capaces de hazañas más allá de la fuerza humana, pero plagados de tormentos internos y una rabia incontrolable. Lo que hacía que el texto fuera tan inquietante era su tono. No era mítico ni poético, se leía como una confesión. Los gigantes hablan de sueños en los que una gran tablilla era sumergida en agua y se disolvía, y en los que un árbol era arrancado de la tierra y arrojado al vacío. Estas imágenes son interpretadas por seres angelicales como un juicio divino, un diluvio destinado a borrar la corrupción que trajeron. Pero más adelante en los fragmentos, el rollo se vuelve más específico. Una sección describe un momento en el que los Nefilim miraron al cielo y vieron cerrarse las puertas y a los vigilantes retirarse al reino superior. Otra habla de una reunión en la que intentan construir una torre de sonido para llamarlos de vuelta. Estos pasajes sugieren una comprensión tecnológica o energética que va mucho más allá de la simple piedra y el fuego. Algunos estudiosos creen que los conocimientos de los gigantes incluían la astronomía, la metalurgia y el armamento, indicios de que no solo vivieron entre humanos, sino que también aceleraron el desarrollo tecnológico temprano. Others argue that these were cautionary tales meant to illustrate divine boundaries, pero las descripciones físicas son detalladas. Un fragmento menciona extremidades como pilares de bronce y una voz que resquebrajaba la tierra. El rollo termina abruptamente. No sobrevive ninguna narrativa completa, pero la implicación es inequívoca. Estos seres no fueron destruidos por la guerra o el tiempo. Fueron borrados. El Vaticano nunca ha comentado públicamente el Libro de los Gigantes. Tampoco la Autoridad de Antigüedades de Israel ha hecho pública la transcripción completa de varios fragmentos relacionados. ¿Por qué? Si estos textos son puro mito, ¿por qué resuenan en todas las culturas? Desde los Nefilim de la tradición hebrea hasta los titanes de Grecia y los asuras de la India.
¿Por qué todas las civilizaciones recuerdan una época en la que seres vinieron del cielo, alteraron el orden natural y fueron expulsados? And if such beings once existed, what was truly lost in their disappearance? Knowledge, power, a connection to something or someone beyond Earth, or worse? ¿Acaso los gigantes no son un mito del pasado, sino una advertencia de lo que podría volver? Top 8. La Guerra del Cielo Maya. Los textos sagrados de los mayas describen un conflicto en los cielos que devastó el mundo de abajo. En el corazón de las tierras altas de Guatemala, tallado en piedra volcánica y transcrito más tarde por misioneros del siglo XVI, el Popol Vuh se erige como el texto sagrado de la creación de los quiché. La mayoría lo ve como una narrativa mítica, una mezcla de cosmología y folclore. Pero enterrado en lo más profundo de sus capítulos, hay un pasaje que diverge radicalmente de la metáfora y el ritual. Relata una batalla en el cielo. Según el Popol Vuh, se libró una guerra por encima de la tierra entre dos facciones: los señores de Xibalbá, dioses del inframundo, y seres celestiales alineados con la luz. El relato describe grandes fuegos que cortaban los cielos, serpientes de humo y truenos que sacudían los árboles desde sus raíces. En un momento dado, el cielo se desgarró, revelando un espejo que mostraba el fin del mundo. Un pasaje relata que los ríos se convirtieron en ceniza y las piedras bajo las montañas lloraron. Se decía que bosques enteros se incendiaban sin llama. Las cosechas se ennegrecían en minutos. Los aldeanos que miraban hacia el cielo dividido caían al suelo gritando, cegados no por la luz del sol, sino por algo mucho más violento. Lo que hace que estas descripciones sean extraordinarias no es solo su vivacidad, sino su especificidad. Los quiché no tenían palabras para el armamento avanzado, ni lenguaje para aviones o misiles. Sin embargo, el texto hace referencia a lanzas de fuego celestial, seres envueltos en caparazones zumbantes y un rugido que llegaba antes del destello. Estas no son las herramientas de los dioses. Se parecen a los ecos de una guerra tecnológica. Algunos investigadores modernos han interpretado el relato como el recuerdo lejano de un suceso de impacto celestial, tal vez un cometa o un meteoro rompiéndose en la atmósfera. However, the text clearly presents it as a conflict, not a natural disaster. Hay una intención detrás de la destrucción, estrategia y represalias. Aumentando el misterio, hay una serie de glifos precolombinos descubiertos en la ciudad, en ruinas de El Mirador, justo al norte de la región quiché. Estas tallas, datadas en el año 301 a.C., muestran figuras en el cielo encerradas en óvalos, emitiendo lo que parecen ser rayos hacia el suelo. Surrounding them are images of fleeing people, twisted trees, and spiraling clouds. Las inscripciones no ofrecen ninguna explicación clara, solo más preguntas. Según los informes, los sacerdotes españoles que tradujeron el Popol Vuh tuvieron dificultades con estos pasajes. En algunas versiones, se omitieron o alteraron segmentos enteros que describían la guerra del cielo. Un fraile franciscano describió la historia como demasiado peligrosa para las mentes públicas. His annotated margin note simply reads, diabólico o verdadero, demasiado vívido para descartarlo. Hoy en día, pocos historiadores convencionales abordan esta sección del Popol Vuh. Se trata como una alegoría, pero sus paralelismos con otras narrativas antiguas de guerra en el cielo, desde los textos védicos de la India hasta los mitos nórdicos del Ragnarok, sugieren algo más universal, tal vez un recuerdo compartido a través de los continentes. If the Maya were remembering a real conflict, who were the combatants? Why was the earth affected by what happened in the heavens? And if this was merely myth, why does it still feel like eyewitness testimony? Top 9. El registro del fuego celestial chino. Las antiguas crónicas chinas registran una visitación que dejó tras de sí pruebas físicas y una maldición duradera. En el siglo IV a.C., se desenterró de una tumba real en el estado de Wei un conjunto de crónicas chinas antiguas conocidas como el Yushu Jinian, o Anales de Bambú. Grabado en delgadas tiras de bambú y preservado durante siglos en estuches lacados,
El texto ofrece una cronología detallada de las primeras dinastías, pero enterrada entre los registros de coronaciones e inundaciones, se encuentra una entrada singular que ha desconcertado a los historiadores desde entonces. El registro afirma que durante el reinado del emperador Yao, un gobernante semi-mitológico fechado tradicionalmente en el 250 a.C., un fuego vino del cielo, rugiendo como 1000 dragones, iluminando el día como si fuera la noche. Continúa diciendo que un objeto plateado desgarró las nubes. Cayó a la tierra con un grito como el del trueno y partió la montaña como un melón. La tierra circundante se ennegreció y el propio aire se convirtió en ceniza. A diferencia de los presagios típicos o las advertencias astrológicas comunes en los primeros textos chinos, este relato no contiene metáforas ni interpretaciones rituales. Es observacional, medido. Termina con una línea inquietante. Una figura surgió del fuego, pálida como el hueso y silenciosa como la piedra. La gente no se acercó. Durante años, el pasaje se descartó como una alegoría, tal vez un relato embellecido del impacto de un meteorito o de una erupción volcánica. Pero estudios geológicos recientes en la meseta de Loess, cerca de la actual provincia de Shanxi, han revelado algo más extraño. Satellite imaging and core samples have identified a massive elliptical crater buried beneath centuries of sediment. La composición de la zona de impacto muestra cuarzo vitrificado y rastros de descargas de plasma de alta energía, que no suelen asociarse con los impactos naturales de meteoritos. El arqueólogo chino Jiang Wangshu, en un informe privado de 2007 filtrado posteriormente a la red, describió la zona como poseedora de anomalías electromagnéticas, ausencia de vida orgánica y propiedades del suelo coherentes con la exposición a radiación de alta frecuencia. Su equipo encontró fragmentos de compuestos metálicos no nativos de la región, incluida una aleación plateada que resistía la corrosión incluso tras una exposición prolongada al ácido. Las leyendas locales que rodean el lugar añaden otra capa de misterio. Durante más de 2000 años, los aldeanos han advertido sobre el hombre blanco del cielo, un ser al que describen como silencioso, sin ojos y envuelto en luz. La zona sigue considerándose maldita. No animals graze there. Compasses spin wildly, and attempts to build roads through the region have consistently failed due to unexplained machinery malfunctions. Aumentando el enigma, hay un antiguo disco de bronce hallado en una tumba cercana, grabado con patrones en espiral y mapas estelares alineados no con el cielo actual de la Tierra, sino con una configuración celestial de hace más de 10.000 años. Some believe it was left behind to mark the event or the visitor. Si los anales de bambú describen realmente una visitación, y no solo un impacto cósmico, entonces puede ser uno de los registros escritos más antiguos de un encuentro con algo que no es de esta tierra. And if a figure did step from that burning sky, as the text insists, who was it meant for? Top 10. El Sol Negro Nórdico. Las profecías de los vikingos contienen descripciones mecánicas de una intrusión que es anterior a sus propios dioses. En algún momento entre los siglos Der y Inlen, después de Cristo, en los fiordos islandeses azotados por el viento, un escaldo anónimo compuso una de las profecías más inquietantes de la literatura nórdica antigua. Se llamó la Voluspa, o la Profecía de la Vidente, y constituye el poema de apertura de la Edda poética, un texto fundamental de la mitología nórdica. Most know it for its apocalyptic vision of Ragnarok, the twilight of the gods. Pero oculta entre sus versos hay un relato mucho más críptico: la llegada del Sol Negro. El pasaje en cuestión reza: el sol se vuelve negro, la tierra se hunde en el mar, estrellas calientes llueven del cielo, el vapor se eleva en el fuego, la alta llama lame el cielo mismo. Para algunos esta es la representación poética de una erupción volcánica. Pero los estudiosos especializados en cosmología nórdica señalan que el lenguaje difiere de la metáfora tradicional. El texto continúa diciendo: entonces se alzará un salón de oro, más brillante que el sol, y de él descenderán los vigilantes del tiempo, envueltos en hielo y fuego. Lo más inquietante, sin embargo,
Es una estrofa raramente traducida y omitida en muchas versiones modernas, en la que la vidente describe un momento en el que el cielo se hizo añicos como piedra quebradiza y se abrió una boca sobre el polo. Habla de una criatura de metal y hambre que se deslizó a través de la brecha, con ojos como soles y un aliento lo suficientemente frío como para robar el tiempo. This imagery appears nowhere else in Norse myth. It does not correspond to gods, monsters, or giants. Se lee como una intrusión, algo ajeno al sistema mitológico. El texto describe una sombra que cae sobre los 9 reinos, no proyectada por un dios, sino por una cosa sin nombre, más antigua que la primera escarcha. En 1904, durante un trabajo de traducción del lingüista noruego Olaf Jorgenson, se descubrió una nota marginal en una copia antigua en vitela de la Voluspa. Decía simplemente, estas líneas no son del poeta, son de antes. The implication being that certain stanzas predate even the mythos they were folded into, possibly fragments of oral memory preserved from an earlier, forgotten age. Las interpretaciones astronómicas modernas han intentado vincular el Sol negro a un eclipse solar, tal vez acompañado de una lluvia de meteoritos o un invierno volcánico. Pero esta explicación no logra dar cuenta de las vívidas referencias a la distorsión del tiempo, las criaturas de metal y los vigilantes de un salón dorado. If it were merely mythic symbolism, why is it so mechanically detailed? Furthermore, magnetic anomalies have been recorded around Snæfellsjökull, the glacier-capped volcano, often associated with the Norse underworld. Las brújulas se desvían, las aves se niegan a anidar y al menos 2 expediciones han informado de alucinaciones sensoriales mientras acampaban cerca del borde de su cráter. Local folklore calls the area the mouth of the deep sky, a phrase eerily aligned with the Cirrus's vision. Si el sol negro era una metáfora poética de un desastre natural, ¿por qué incluir elementos de estructura artificial, maquinaria y seres que descienden de la luz? And if it was not metaphor, what was it? The prophecy ends not with salvation, but with silence. La vidente no ofrece esperanza, solo el regreso de algo antiguo, algo que los propios dioses temían. Perhaps the gods did not fall in Ragnarok. Perhaps they fled. A través de culturas y épocas, estos textos antiguos presentan un enigma recurrente, no a través de la invención, sino de la descripción. Ya sea grabado en arcilla, impreso en bambú o susurrado a través de versos épicos, cada documento captura silenciosamente un suceso que por toda lógica no debería haber ocurrido en su época. Naves en el cielo, batallas por encima de las nubes, máquinas de sonido, seres no del todo humanos. Los relatos son demasiado detallados, demasiado específicos y están demasiado extendidos como para ser descartados como una coincidencia. En lugar de ver estas historias puramente como mitología, un enfoque más fundamentado las considera como memoria cultural, filtrada a través del lenguaje, la creencia y el tiempo. Al despojarlas de simbolismo, las narrativas subyacentes apuntan a encuentros con fenómenos que escapan al alcance tecnológico o científico de su época. Estas no eran explicaciones, eran registros. El hecho de que tantos de estos textos hayan sido minimizados, alterados o excluidos del discurso histórico convencional puede decir menos sobre su validez y más sobre nuestra incomodidad al volver a examinar los marcos aceptados. El pasado, en toda su complejidad, a menudo se resiste a la simplicidad, y estos escritos, sea cual sea su origen, complican la línea temporal que hemos llegado a aceptar. We may never fully understand what these civilizations witness, but dismissing their accounts outright risks losing more than just perspective. Conlleva el riesgo de borrar las preguntas que intentaron preservar, no para provocar ni para sensacionalizar, sino quizás simplemente para recordar. And that in itself might be the most human act of all. Si estos relatos sobre tecnología antigua y visitantes celestiales han cambiado tu perspectiva sobre nuestro pasado oculto, suscríbete al canal y dale a me gusta a este video. Estamos desenterrando la historia que intentaron enterrar. Ayúdanos a plantar las semillas del futuro.
El próximo tesoro de conocimiento perdido se abrirá pronto.